A interpretar estos datos, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el dato determinante, en mi opinión, es que Canarias es la segunda región, territorio de los pertenecientes a la Unión Europea con mayor índice de desempleo, por encima del 31%. Y una de las más importantes en el ranking negativo de desempleo juvenil, por encima del 57%. Y además, el número tan importante de parados que hay en estos momentos, ya muchos de ellos, por encima del 50%, carecen de cualquier acción protectora del sistema público de seguridad social. Con este tipo de cosas uno puede tomar dos actitudes. Decir el alto nivel de desempleo es culpa del gobierno de turno y utilizarlo como un arma arrojadiza, cosa que, por ejemplo, en algún momento la ha hecho el Partido Popular hasta el límite, cosa que a veces la ha hecho el gobierno de Canarias con respecto al gobierno de España. El empleo fundamental lo crean los empresarios y los empresarios necesitan un entorno adecuado. Lo que ocurre es que durante la crisis, la presión empresarial y los gobiernos demasiado sensibles con los intereses de los empresarios han debilitado hasta el límite la garantía de los trabajadores, precarizando empleo, disminuyendo derechos laborales y, sobre todo, tocando a fondo, dejando tocada con un torpedo de profundidad la gran herramienta que tienen los trabajadores para defender sus derechos, la contratación, el convenio colectivo. En esas condiciones puede estar ocurriendo que una actividad como la turística alcance cifras récord y que la aportación del turismo al crecimiento del empleo sea muy por debajo de nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque con estas condiciones los empresarios están apretando las condiciones laborales de los trabajadores, deteriorándolas y no creando más empleo como se creaba en otro tiempo con los mismos o inferiores niveles de actividad turística y con una legislación laboral más equilibrada, más protectora de los derechos de los trabajadores. Esto es lo que está ocurriendo y yo creo que esto es a lo que tendríamos que aplicarnos entre todos, pero insisto, es un proceso que no empezó ayer, se desencadenó con la crisis y esta crisis en tantos aspectos se está resolviendo, perjudicando a la gente más débil y beneficiando a la gente más fuerte y más influyente. Rayar ese dato que el informe del BBVA que conocimos ayer miércoles decía que hasta diciembre del próximo año se crearán en las islas 60.000 puestos de trabajo. Pregunto, ¿esto es una previsión realista, Santiago? No lo sé, tendrán que explicarlo quienes hacen esa previsión. Lo que sí digo yo, y en esto contradigo lo que comentó Antonio Larcó, vamos a ver, el Estado español, como los demás estados que integran la Unión Europea, tiene todavía plena soberanía en materia de regulación de las relaciones laborales. Europa no puede imponer jurídicamente a ningún Estado la precarización de su marco de relaciones laborales. No lo puede hacer. Es que en los últimos años, no solo en España, los gobiernos estatales le echan la culpa a una Unión Europea que ellos mismos controlan, sobre todo los gobiernos conservadores, y que están desarrollando, como si fuera la única forma de afrontar la crisis, una manera de deteriorar los servicios públicos esenciales y de deteriorar el marco de relaciones laborales. Y esto es así. Yo creo que hemos vuelto, en cierto modo, a tiempos muy pasados. Y yo solo quiero advertir una cosa. La transición que tantos denuestan ahora, y que yo creo que fue el paso más importante de la historia de España, historia turbulenta durante muchos siglos, tenía dos componentes. Un pacto por las libertades y un pacto por la corrección de las desigualdades, que implicaba más justicia laboral, más justicia fiscal, más servicios públicos. Todo esto es lo que en los últimos tiempos se está deteriorando. Y la razón fundamental del distanciamiento de las personas de las instituciones es que no están resolviendo los problemas reales que le importan a la gente para lo que quieren la democracia. No la quieren para hacer un juego político, sino para que les resuelva sus problemas. Y termino. Las instituciones europeas tienen las competencias que tienen. Y en este marco, muy limitaditas.